independencia de poderes. La forma en que se nombra a los altos funcionarios en nuestro país, en buena parte de las veces, facilita la impunidad y conformación de grupos de delincuencia de cuello blanco, que terminan robándose nuestros impuestos y la riqueza de la nación. Basta con observar los grandes descubrimientos de actos de corrupción que han quedado impunes. No olvidemos que los impuestos, los pagamos todos, ya sea en forma directa o en forma indirecta. Usted, que no presenta declaración de renta, y que cree que no está pagando impuestos, debe considerar que los está pagando, al comprar su vestuario, al comprar su alimento, al movilizarse, al recrearse, al comprar insumos para reparar su casa, etcétera, etcétera. Los impuestos son el medio principal que toda sociedad tiene para distribuir la riqueza de la nación, y disminuir la desigualdad social. Cuando se habla de disminuir la desigualdad social, se refiere a que desde el Estado se den las condiciones, salud, educación, bienestar social, etc., para que usted, como ciudadano, pueda desarrollar su potencial como ser humano. Lamentablemente en nuestra nación, lo que impera, es la impunidad, sobre todo en los delitos de corrupción y en los delitos de lesa humanidad. Todo porque la justicia está controlada por quienes ostentan el poder. Todos como ciudadanos, observamos con impotencia, cómo se roban el dinero de la salud, el dinero de la educación, el de los alimentos de los niños, el de los ancianos, el de los servicios básicos, agua, energía, caminos vecinales, etc. La Revolución Democrática Pacífica Desarmada, propone, a través de reformas a la Constitución del 91, cambiar la forma en que se nombra a los altos funcionarios del Estado, para evitar en lo posible, que se negocien los puestos públicos. El fortalecimiento de la independencia de poderes, es una de las formas adecuadas de controlar la corrupción y la impunidad. A continuación, hago referencia a los artículos de la Constitución del 91 que se propone reformar. La síntesis, es la esencia de la reforma propuesta. El contenido total de la propuesta lo pueden observar en el documento principal de las más de 100 reformas propuestas. Artículo 230. A. Artículo nuevo. Síntesis de la reforma propuesta. Se prohíbe y se sanciona hacer lobby ante cualquier colegio que en forma autónoma e independiente, tiene la responsabilidad de hacer nombramientos y reglamentar la estructura de cualquier poder, o de nombrar cualquier alto funcionario de la República. Artículo 230, b. Artículo nuevo. Síntesis de la reforma propuesta. Se crea el Colegio Nacional de Derecho de Colombia. El Colegio Nacional de Derecho de Colombia, es una entidad independiente, sin filiaciones políticas ni vinculaciones con el Estado. Son funciones principales del Colegio Nacional de Derecho de Colombia, las siguientes. Hacer el nombramiento de miembros del Consejo Nacional Electoral. Nombrar los integrantes de la Asamblea Constitucional, cuando así lo determine el referendo del pueblo o la ley. Nombrar al Procurador y Viceprocurador General de la Nación, dando cumplimiento a las limitaciones y requisitos establecidos por la Constitución. Hacer el nombramiento del Fiscal, Vicefiscal General de la Nación, y los fiscales delegados. Hacer el nombramiento del Director de la Unidad Suprema Especializada de Investigación de Colombia y de sus integrantes. Hacer el nombramiento del Registrador Nacional del Estado Civil, y de los registradores regionales. Hacer el nombramiento del Defensor del Pueblo. Hacer el nombramiento de los jueces y de los magistrados de la República. De terna de candidatos que presentará el Congreso, hacer el nombramiento del Alto Comisionado para la Paz. De terna de candidatos que presentará el Presidente, hacer el nombramiento del Ministro de Justicia. De terna de candidatos que presentará el Presidente, hacer el nombramiento del Ministro de Defensa. De terna de candidatos que presentará el Presidente, hacer el nombramiento del Ministro del Interior. Estructurar y reglamentar con fuerza de ley, el nombramiento de todos los funcionarios de la rama judicial. El Colegio Nacional de Derecho de Colombia, podrá revocar en cualquier tiempo los nombramientos. La revocatoria del nombramiento, por sí misma, no da derecho a salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones o compensaciones. Los detalles de controles que se establecen para disminuir el riesgo de corrupción en los nombramientos, los puede observar en el texto completo de las reformas propuestas.
Artículo 266. A. Artículo nuevo. Artículo 266-A. Se crea el Colegio Nacional de Ciencias Económicas de Colombia. Son funciones principales del Colegio Nacional de Ciencias Económicas de Colombia, las siguientes. Estructurar y reglamentar con fuerza de ley, el nombramiento de los funcionarios de órganos de control. Hacer el nombramiento del Contralor y Vicecontralor General de la Nación. De terna enviada por el Congreso de la República, hacer el nombramiento de los miembros permanentes, de dedicación exclusiva de la Junta Directiva del Banco de la República. De terna enviada por el Presidente de la República, hacer el nombramiento del Ministro de Hacienda y Crédito Público. De terna enviada por el Presidente de la República, hacer el nombramiento del Ministro de Comercio, Industria y Turismo. De terna enviada por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, hacer el nombramiento del Superintendente de Industria y Comercio, del Superintendente de Sociedades. De terna enviada por el Presidente de la República, hacer el nombramiento del Director del DANE. De terna enviada por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, hacer el nombramiento del Director de la DIAN. Nombrar la Comisión Técnica para el estudio del Presupuesto General de la Nación presentado por el Gobierno Nacional. Nombrar las juntas administradoras de los fondos creados para fortalecer la democracia y para distribuir los aportes de solidaridad y los aportes voluntarios. Reflexiones generales. Hay quienes opinan que el proyecto por una democracia participativa real es demasiado ambicioso, que pretender alcanzar más de 140 reformas es un imposible. Me permito comentar al respecto, que solo a través de un cambio profundo, en el que se funden las bases firmes de una democracia y se disminuyan las posibilidades de manipular el querer del pueblo, podemos avanzar hacia una sociedad menos desigual y con amplias posibilidades de alcanzar la paz anhelada. Pequeñas reformas que luego sean manipuladas por quienes ostentan el poder, solo hace aumentar la desigualdad social y fomentar la violencia. Las reformas propuestas, serán valoradas por todos y cada uno de los ciudadanos, y solo serán aprobadas aquellas que democráticamente así lo decida el pueblo. Sumado a ello, cerraremos la posibilidad que el Congreso le haga reformas a la Constitución. Históricamente, los grupos insurgentes que han nacido en nuestro país, entre sus argumentos de inconformidad y necesidad de luchar por un país mejor, está el hecho de tener una constitución frágil y manipulada por quienes han tenido el poder durante estos más de 200 años, me refiero a los grupos insurgentes, creados por convicción y con un pensamiento filosófico. El movimiento que hoy inicia formalmente el desarrollo del proyecto por una democracia participativa real, que desarrollará la revolución democrática pacífica desarmada, tiene como bases principales, la paz, y la inclusión de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestra nación, sin importar etnia, credo, filiación política. Es respetuosa de las libertades individuales y del beneficio común. Señor ciudadano, llegó el momento de actuar en forma cívica y responsable, de decidir los destinos de nuestra nación. Es el momento de dar el grito de independencia y romper con los vicios que generan corrupción, violencia y desigualdad social. Llegó el momento de unirnos como pueblo, y defender nuestros derechos. Paremos el robo de la riqueza nacional que aumenta la desigualdad social. Hoy es un día histórico. Este primer conversatorio, es el punto de partida del gran movimiento cívico que hará de nuestra Colombia, un mejor país. Se requieren un total, mínimo de 2 millones de firmas para llevar a referendo las propuestas de reforma a la Constitución Política de Colombia. Los medios de comunicación alternativos son clave para alcanzar el mínimo de firmas. La revolución democrática pacífica desarmada requiere de todo el apoyo de los medios alternativos para educar, socializar y organizar a nuestro pueblo. Hoy es muy importante que todos, de manera honesta, decidamos avanzar en el desarrollo del proyecto. A través de los grupos de WhatsApp les llegará el documento Encuesta General para Inicio del Proceso Democrático Pacífico, que una vez diligenciado, lo pueden enviar al correo rdp Universidad Nómada @proton.me
Quienes estén observando el desarrollo de este primer conversatorio, deseen, desde ya iniciar el proceso de socialización del proyecto, pueden hacerlo enviando a sus grupos de WhatsApp el documento Encuesta General para Inicio del Proceso Democrático Pacífico. Este será su primer gran aporte a la real democratización de nuestro país.